quién está en riesgo. Espérame. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí está conectado? ¿Sí? ¿Sí está funcionando? Vamos a poner a cargar uno, a ver si con eso mejora. Sí, los líquidos, por favor, si no el doctor Montiel me va a asesinar a mí. Entonces, el árbol genealógico, la verdad es que tenemos muchas cositas. ¿Sí? Y primero que todo, ¿cómo se le llama? Yo les sigo diciendo árbol genealógico. Los de América del Norte les gusta decirle pedigree. A mí no me gusta esa palabra porque me siento como que si estamos describiendo un montón de chuchos. Y no somos chuchos. ¿Sí? Otra palabra que a veces se usa es el familiograma. Que sí explica muy bien qué estamos viendo. Estamos viendo una familia estereotípicamente. ¿Sí? Pero lo bonito del árbol es que sí es alguien. Podemos ver toda una historia familiar en menos de 5 segundos. Saber quién está, puede estar en riesgo, saber quién está sano, y no lo podemos saltar, ¿sí? O ver especialmente a quién tenemos que seguir analizando. Entonces, si tenemos una enfermedad recesiva y vamos a ver ese patrón, buenos días, tenemos que ver quién puede estar en riesgo. Quién está en riesgo de transmitirlo y quién está en riesgo de tener la enfermedad. ¿Sí? Y ahora vamos a ver con otros patrones que son dominantes. ¿Quién es el más probable de que tenga esa enfermedad? ¿Quién es menos probable que tenga esa enfermedad? Y así vamos. Entonces, los patrones de herencia, que eso es con lo que más nos vamos a tardar hoy, son varios. ¿Alguien sabe cuáles son los patrones de herencia? Los patrones estándar. ¿Cuáles son los patrones estándar? Dominante y recesivo. Pues vamos a ver, están los autosómicos dominantes, los autosómicos recesivos, que van todos los genes que están entre el cromosoma 1 y el 22, ¿sí? Y esto estamos ligados a X, los genes del cromosoma X, que también pueden ser dominantes o recesivos, ¿sí? Y vamos a ver, sí, el último patrón, que es el más fregado, que es el mitocondrial, que lo heredamos de mamá, y no es porque papá no tenga mitocondrias, es porque usualmente los espermatozoides pierden sus mitocondrias en el camino para llegar al óvulo. Y usualmente para cuando llegan, eso lo introducen en material genético, su núcleo. Ya todo el resto del citoplasma de ese espermatozoide no es útil. Entonces, lo único que se queda con citoplasma va a ser el ovocito materno, y por eso ese es el único que da las mitocondrias. ¿Sí? Y vamos a empezar con los símbolos básicos. Van a ver un montón de árboles en el internet que los rellenan de colorcitos y que el sano es el azul y que el sano es el rosado. Eso es pura paja. Si es transparente, si no tiene nada dentro, ese es el sano. ¿Sí? Y vamos a tener símbolos básicos. Todo hombre masculino XY va a ser un cuadradito. ¿Sí? Toda mujer XX, un circulito. Y que se identifica como hombre, que se identifica como mujer, que se identifica como una hoja de un árbol de arce, que me importa. ¿Qué nación? Estamos viendo genética, quiero ver genes, ¿sí? Entonces necesito saber si es XX o XY. Si no sabemos, porque no se sabe, genitales ambiguos, necesitamos un cariotipo, etcétera, etcétera, le ponemos un diamantito, ¿sí? Y con nuestra población, lo típico. Uno de mis hermanos se fue a los estados y tiene 3 hijos, no tengo idea qué son. Todos nos ha dicho que tiene 3. Entonces, diamantitos, porque no tengo idea qué son. ¿Sí? Si averiguo, eventualmente tal vez aparecen
mandó una remesa y mandó una foto familiar y ahora ya sé que son 2 niñas y un niño, pues ya lo puedo cambiar, ¿sí? Y ese es otro punto. Mi árbol genealógico se tiene que poder modificar. Porque las familias cambian. Y no estoy diciendo que un hombre se vuelva mujer, estoy diciendo aparecen nuevos niños y gente muere, ¿sí? Entonces tengo que poderlo modificar. Además que la memoria de nuestra población es bien difícil. Ah, sí, yo tenía un tío más. Y aparecen tíos de repente, aparecen primos de repente, aparecen abortos de repente, ¿sí? Porque muchas familias también hasta la segunda, tercera visita están como lo suficientemente cómodos para decir, ah, sí, hubieron 3 abortos. ¿Sí? Y es cierto que se lo preguntamos repetidamente, pero a veces hasta que ya se sienten cómodos, ya lo pueden decir. ¿Sí? Entonces, siguiendo con los símbolos. Una vez rellene a un símbolo, quiere decir que esa persona tiene algo. ¿Sí? Y lo podemos hacer por diferentes colores. El azulito es anencefalia, el verdecito es un labio paladar hendido, ¿sí? O lo podemos hacer por patrones. Puntitos es diabetes, linitas horizontales es polidactilia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces hay 2 métodos. O uno usa colores o uno usa patrones. No se pueden mezclar, ¿sí? Entonces, para las publicaciones, como son en blanco y negro, usualmente usamos patrones. Ya en la clínica, a veces, si uno tiene disponible, en mi clínica tengo una caja de crayones de 50 colores que nadie más toca. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los colores. Se me hace más fácil identificar patrones por colores, ¿sí? Entonces, yo sí tiendo a hacerlo por colores. Pero cuando uno está en la consulta externa y solo tiene un lapicero, pues no va a poner diferente, este rojo, y escrito rojo, no, ¿ah? Es más fácil los patrones, ¿sí? Ahora, con nuestra población, hay un montón de gente en las familias, tienen 12 hijos, 15 hijos, y no todos están enfermos, ¿sí? Y cada hijo a veces tiene también 12 hijos. Entonces ese árbol se vuelve masivo. Todos esos sanos los podemos acumular, ¿sí? Los podemos juntar. Tuvo 7 hijos, 5 son hombres y todos están sanos, pues pongo un cuadrito para hijos masculinos y le pongo un 5 adentro. Quiere decir de que hay 5 personas y todas sanas, ¿sí? Puedo acumular sanos, no puedo acumular enfermos. Y eso implica también los abortos. Los abortos son como enfermos, no los puedo acumular, ¿sí? Y los abortos tienen su simbolito especial, que es ese triangulito, ¿sí? Entonces, ustedes ya todos pasaron por la gine y espero que sepan la diferencia entre un aborto espontáneo y un óbito, ¿sí? Aborto espontáneo, triangulito, menos de 20 semanas, menos de 500 gramos. Si ya pesa más o pasa de las 20 semanas, ya le ponemos el simbolito que sea. ¿Por qué? Porque ya vamos a poder ver género. Ya vamos a saber si es un circulito o es un cuadradito, ¿sí? Entonces, la diferencia es que en un aborto espontáneo siempre va a ser el triangulito, pero a veces tengo el sexo. Entonces le pongo abajo el sexo, ¿sí? O le puedo poner también abajo las semanas en que fue el aborto. Porque también es muy difícil, muy diferente tener un aborto a las 6 semanas que a las 19 semanas, rascando los 20, ¿sí? Siguiente simbolito. Por favor, maten a los muertos. No dejen a la bisabuela de 150 años todavía viva en el árbol, ¿sí? ¿Y cómo los matamos? Pues les ponemos una línea que atraviesa todo el símbolo y si se fijan sale del símbolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos un patrón que son líneas en diagonal,
no queremos que se confunda, ¿sí? El patrón va a ser adentro del símbolo, este es por afuera. Tiene que salir, ¿sí? Si es una muerte temprana, menos de 60 años, una muerte que me importa, porque se murió de cáncer, ¿sí? Le pongo la edad a la que murió, abajito, ¿sí? Inclusive después, o sea, a veces se puede hacer un listado como el individuo tal murió de cáncer tal a tal edad, ¿sí? Si nuestro árbol está muy lleno y no nos alcanza para poner edades, podemos hacer como una tabla de enfermedades. Hay otras enfermedades que importan mucho también la edad en que iniciaron. Diabetes. Siempre hablamos de la diabetes como multifactorial. Muchas causas. Pero si en una familia se está dando diabetes tipo 2 a partir de los 15 años y es constante, pues ya podemos pensar en una MODI. Una diabetes tipo MODI. ¿Sí saben qué es diabetes tipo MODI? ¿No? Es una diabetes juvenil, por decirlo así, no es tipo 1 ni tipo 2. No es autoinmune, pero sí es causada, pues empezada por dieta, por decirlo así, pero empieza usualmente en edades mucho más jóvenes. Y MODI sí tiene causa genética, alias sí tiene patrones de herencia. Entonces puede ser de que todos están desarrollando diabetes a edades tempranas y que sea una MODI y tenga una causa genética y puede identificar quién está en riesgo para tratar de darle terapias para que no caiga en una MODI. ¿Sí? Siguiente simbolito. Miren que tienen una P en el medio. ¿Sí? P de pregnancy, de embarazo. Eso es para cuando está embarazada una señora, se le pone la P al siguiente, al embarazo, ¿sí? Aquí está intraútero. Y por eso también les digo que tiene que ser modificable mi árbol, porque una vez nazca, pues le tengo que borrar esa P, porque ya nació, ¿sí? Pero me identifica quién puede estar más en riesgo. Porque usualmente llegan con 3 hijos enfermos y quieren saber si el nuevo embarazo puede estar enfermo. ¿Sí? Siguiente. Siempre identificar quién me está dando la información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después, cuando esté chequeando la información, tengo que asegurarme que sí sea la misma persona. ¿Por qué? Porque las memorias fallan y las memorias varían y algunos dicen de que el tío Pepito tenía 3 hijos y otros dicen que tenía 4. ¿Sí? Y también para poder identificar quién está en riesgo. Mire, la última vez que nos reunimos con su familia, hablamos con su hermana, que su hermana tiene un bebé con tal enfermedad. Y ahora queremos hablar con usted, no para modificar el árbol, sino para confirmar la información que nos dio, porque puede ser de que usted o sus hijos estén en riesgo. ¿Sí? Entonces tenemos que decirle quién nos dio la información indirectamente para confirmar si la información fue correcta. Ahora ya vamos uniendo símbolos. Primero que todo, las uniones, estas en el árbol no son legales. No me tienen que mostrar un certificado de matrimonio para apuntar. ¿Sí? Mientras se junten y se reproduzcan, para nosotros es una unión. ¿Sí? Siempre en los símbolos un hombre va a ir primero que la mujer en las parejas. Tenemos algunas excepciones que vamos a ver. Pero usualmente primero un hombre, después una mujer. ¿Sí? ¿Quién decidió esto? Fue hace mucho tiempo, pero es una forma de mantener el orden. ¿Sí? Y van a estar unidos por una línea horizontal entre los dos símbolos. ¿Sí? No es postes de fútbol americano,
¿sí? Es una línea horizontal que los une a los dos. Cuando hay consanguinidad, cuando comparten más de algún gen, ¿sí? Son salguero, les ponemos una doble línea de unión, ¿sí? Ya no es una línea de matrimonio, son dos líneas de consanguinidad. Pero esa consanguinidad tiene que ser confirmada. No podemos asumir consanguinidad porque son salguero, ¿sí? Tenemos que irlo dibujando y ver quién es el ancestro en común para poder confirmar la consanguinidad. Siguiente, otra vez, esto no es legal. Si se separaron, no tienen que tener el papelito del juez que dice que está el divorcio oficial, ¿sí? Es un separado de ya no nos vamos a reproducir juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces tienen el papelito legal, pero cada 3 años regresa, acepta el regreso al chavo, vuelve a quedar embarazada, después se vuelven a pelear, lo vuelve a echar, se vuelve a divorciar, etcétera, etcétera. Hay parejas que se juntan y se separan cada 5 años, ¿sí? Pero se siguen reproduciendo. Entonces ese es el problema. No los podemos separar hasta que de verdad ya se dejen de reproducir, ¿sí? Y esas son estas dos líneas que como que cortan la línea de unión, ¿sí? También el árbol no debería de ser, ¿cómo es que se llama cuando se casan con múltiples mujeres? No debería de ser así. ¿Con quién se está reproduciendo ahorita? ¿Con uno o con otro? Porque no puede con las dos al mismo tiempo, ¿sí? No debería de, por lo menos. Y si nos ha pasado que a veces no son dos, a veces son tres, y ahí ya se nos complica nuestro árbol, ¿verdad? Pero el punto es, no es si tiene la esposa, la novia y la querida, es con quién de las tres se está reproduciendo, ¿sí? Ahorita la querida es la que está embarazada, pues le ponemos la querida como la última, ¿sí? Una vez tengamos la línea esa de unión, sale lo que se llama la línea de descendencia, esa línea vertical para abajo, ¿sí? Todo tiene un hijo, pues esa línea de descendencia va a ir a caer al hijo que tenga. Si tiene más hijos, tienen la línea de hermandad o de siblingship, que es esta horizontal, donde sale cada línea individual para cada embarazo, ¿sí? Y me van a decir, bueno, ¿y qué hacemos con los gemelos? Pues los gemelos se les sale de una misma línea de embarazo los dos, ¿sí? Y aquí ponen hombres, a mí me gusta dibujar mujeres porque parecen como dos cerecitas. Y pueden ser 3 cerecitas, y pueden ser 4 cerecitas, y pueden ser uvas y ser todo un racimo, ¿sí? Pero el punto es de que cada persona tenga su línea individual que lo una a la línea de hermandad, ¿sí? Y ya lo vamos a ver un poquito como ejemplo, ¿no? Solo rápido, ¿sí? Tenemos a nuestro matrimonio inicial, ¿sí? Después de eso tuvieron 3 hijos, de los cuales el individuo 2.3, por eso numeramos las generaciones para saber qué generación es quién, e numeramos los individuos para identificar a cada individuo de cada generación, ¿sí? Entonces aquí puedo decir el individuo 2.3 y sé exactamente quién es, porque ahí está, ¿sí? Entonces el individuo 2.3 resultó enfermo de la enfermedad A. Y el individuo 2.3 se multiplicó antes de saber que estaba enfermo. Y entonces ahora tiene 4 hijos. Y de esos 4 hijos, el individuo 3.2 también se casó antes de saber que estaba enferma y tuvo 3 hijos. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito del árbol. No me tengo que aprender si se llama Pepito, Menganito o Juanito. ¿Sí?
No me tengo que meter en el drama familiar, pero es que tiene otra. Yo solo quiero saber cuántos hijos tiene, con quién, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí miro el riesgo de esa consanguinidad y ver el riesgo de que tengan un bebé afectado, ¿sí? Pero no puedo hacer esa doble línea hasta ver dónde está la persona en común, ¿sí? Y como les dije, puedo hacer patrones, puedo hacer colores, pero siempre tengo que poner una leyenda explicando qué es cada cosa, ¿sí? Si solo estoy viendo sindactilia, pues igual le tengo que poner sindactilia, porque después voy a ver el árbol y no voy a tener idea, ¿sí? No. Entonces, vamos a empezar con los pasos. Primero vamos a empezar con el probando, que así se le llama al primer paciente enfermo, ¿sí? Si esa es la persona que nos da los datos. Si son los papás que están sanos, ese es el consultante, ¿sí? Pero igual le tengo que poner una flechita de esta persona es la que me está dando toda la información. Ellos los voy a poner en el centro, ¿sí? Y no en el centro hasta abajo de la hoja, en el centro literal, ¿sí? Porque así puedo ver cómo el árbol crece para arriba o crece para abajo, ¿sí? Entonces, familias chapinas, también importante ponerlo en el centro, a menos que sepa que papá tiene 15 hermanos y mamá solo tiene 2. Entonces ahí sí ya lo puedo correr un poquito, ¿sí? Que si no, no me van a caber los 15. A veces sí me cabe porque acá junto todos los sanos en su propio simbolito y entonces ahí me lo saco. Y siempre lo tengo que poder modificar porque capaz que uno de los sanos no era tan sano. Entonces lo tengo que poder sacar del resto de los sanos. Otro dato importante, hay que obtener al menos 3 generaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo ver ningún patrón si no tengo 3. Si tengo 2, todavía no estoy segura de ese patrón. Ya tengo 3, tengo 4, tengo 5, buenísimo, más información, ¿sí? Pero tengo que tener al menos 3. Y en cada generación vamos a empezar por edad. Vamos a poner a los más viejitos y nos vamos a ir hacia los más jóvenes, ¿sí? Pero fíjese que el que me consultó es el de edad mayor. Pues no me importa, lo voy a poner en el centro porque tiene que ir en el centro, ¿sí? Voy a empezar con el siguiente más viejo, ¿sí? Y me voy a ir en orden. ¿Por qué? Porque si estamos viendo enfermedades causadas por edad, pues vamos a ir viendo cómo cambia ese árbol de color, por decirlo así. Las hojitas van a ir cambiando de color linealmente. Y ahí también podemos ver otro patrón, ¿sí? Nunca se les olvide con las parejas poner a los hombres del lado izquierdo y a las mujeres del lado derecho. Yo sé que suena machista, yo sé que cae mal, que a veces se nos olvida, pero esa es la forma más estandarizada para que todo se mire más o menos ordenado, ¿sí? Como podemos analizar las múltiples enfermedades a la vez, hay que poner siempre la leyenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque las familias guatemaltecas, por muy sanos que nos digan que son, no son sanos siempre. Siempre más de algún diabético, más de algún hipertenso, por ahí metido, ¿sí? Y que se murió de cáncer. ¿Y cáncer de qué? A saber. Y ese es otro punto importante. Uno pone en el árbol aquello que ha confirmado, ¿sí? Portadores. No puedo asumir que son portadores, tengo que confirmar que son portadores para ponerlo en el árbol. Se murió de cáncer. Yo creo que de estómago. Le hicieron una biopsia, les quitaron la masa. No, solamente estaba sangrando mucho y empezó a vomitar sangre y se murió. Eso no necesariamente es cáncer, ¿va? Le ponemos lo que sí podemos confirmar. Una hemorragia gastrointestinal. ¿Sí?
¿Por qué? Porque tenemos muchas diferentes causas y tenemos que poder unir causas para ver un patrón, ¿sí? Como lo de la anencefalia que decía el doctor la semana pasada. Vino un señor que tuvo como una señora un niño con anencefalia. La dejó porque no podía tener buenos hijos. Se consiguió otra que tuvo una espina bífida. La dejó porque no podía tener buenos hijos y se consiguió a otra. Y este niño hizo un mielomeningocele con una malformación de Arnold-Chiari. ¿Quién es el que no puede tener buenos hijos? Pero lo necesitamos hacer el árbol para ver ese patrón, ¿sí? Y necesitamos preguntar. No. Entonces, las parejas que no tuvieron hijos, también hay que preguntar por qué. ¿Nunca quedó embarazada? ¿O quedaba embarazada y los perdía muy temprano? Porque dicen, es que el Pepito no tiene hijos. Bueno, ¿por qué no tiene hijos? ¿Sí? Porque es muy diferente, literalmente nunca quedó embarazada, tuvo 4 abortos espontáneos recurrentes. ¿Sí? Entonces hay que preguntar. Que nos lo cuenten a la primera, a veces cuesta. A veces nos lo dicen hasta de último. Ya pasaron 1 hora hablando y examinando al paciente y de todo. Ay, sí, hubo un aborto entre el hijo número 2 y el hijo número 3. ¿Sí? Por eso les digo que siempre tiene que ser modificable. Entonces, portadores. Les ponemos un puntito en el medio. ¿Sí? Siempre que confirmamos que son portadores. No asumimos que son portadores. ¿Por qué? Porque también pasa un montón. Asumimos que es el papá y que es el portador, pero resulta que él no es el papá y por lo tanto él sale negativo para la prueba portador. Pues le decimos, no se preocupe, ustedes dos se pueden seguir reproduciendo. Usted y saber ni quién, mejor ya. ¿Sí? Pero hay que asegurarse que son portadores. De ahí los presintomáticos. Estos ya son para las enfermedades así súper raras. Solo sepan de que si tiene una línea vertical en el medio, solo una, ese presintomático. Se va a desarrollar la enfermedad, pero no ha llegado a una edad suficiente como para desarrollarla. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo después. Y cuando tenemos múltiples enfermedades, como buen chapín, que es diabético, es hipertenso y tiene fallo renal, pues lo podemos dividir nuestro simbolito en diferentes áreas y poner diferentes patrones identificando cada enfermedad, ¿sí? O diferentes colores. No. Numeramos, por favor, numeremos. Es cierto que a veces uno tiene prisa, pero tardarse 3 segundos más en poner un par de numeritos no nos cae mal, ¿sí? Cuando tenemos un cuadrito con un 5 adentro, que son 5 individuos, hay que nombrar a esos 5 individuos, del 1 al 5. El siguiente símbolo ya va a ser el 6. ¿Sí? No. Ahora, las adopciones. Queremos a los adoptados. Son una bendición, pero no comparten ADN. ¿Sí? Entonces, para mi árbol no me sirve mucho. ¿Sí? Entonces los tenemos que separar. Los ponemos en corchetes, así como en paréntesis. Como decir, sí los queremos, pero no son nuestros. ¿Sí? Los gemelos, hay que indicar qué tipo de gemelos son. Son monocigóticos o disigóticos. En el caso que no sepan, a todos los ponen como di. A menos de que las miren, son idénticas, tienen los mismos ojos, tienen hasta el mismo lunar en el mismo lugar. Entonces ahí ya podemos asumir que son monocigóticas. ¿Sí? Y por supuesto, no olvidar a los abortos espontáneos, a los óbitos y a las terminaciones voluntarias. Que yo sé que aquí en Guate no sé tanto, pero hay que preguntar.
¿sí? Las terminaciones voluntarias son un triangulito con una línea, ¿sí? Las terminaciones voluntarias quieren decir feto sano, que yo decidí terminar ese embarazo, ¿sí? Y por eso le ponemos una línea como que si estuviera muerto. Los óbitos se les pone SB o OB en español, OB de óbito, ¿sí? Idealmente también las semanas. ¿A qué semana fue? Muy diferente, semana 23 de semana 36. ¿Sí? Más. Ahora, fácil de hacer este ejemplo. ¿Sí? Fácil cuando lo estamos practicando constantemente. ¿Sí? Otra cosa que nos toma 2 segundos hacer, con tengo tiempo, la emergencia está relativamente tranquila, ya tengo todos los chatillos trabajando, me puedo sentar con la mamá y preguntarle un poquito más, tal vez podría hacer un arbolito rapidito, ¿sí? Y entre más lo hagan, más fácilmente y más fácil fluye todo, ¿sí? Entonces, lo difícil de hoy, los patrones de herencia. ¿Por qué son difíciles? Porque tienen un montón de términos asociados. Ya cuando uno se aprende los términos, ya es un poquito más fácil de identificarlos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con cuáles son. Tenemos los autosómicos, cromosoma 1 al 22, ¿sí? Ahí es donde no me va a importar tanto si es hombre o mujer, porque va a afectar a cualquiera de los dos por igual. Pero los ligados a X sí me importa. Ahí es donde no puedo poner si se identifica como hombre, si se identifica como mujer, si no se identifica como nada, ¿sí? Que gracias a Dios en Guate todavía no he llegado eso a full. Pero tenemos que poner XX o XY porque tenemos que ver cuál es su carga genética, cuál es su probabilidad de tener o no esa enfermedad. Entonces, tenemos el hígado X, que también puede ser dominante o recesivo o mitocondrial. Las multifactoriales no las vamos a ver porque esas literalmente no cumplen ninguno de los otros anteriores, ¿sí? No es autosómico, no es ligado a X, no es mitocondrial, entonces es multifactorial, que sabe qué es, ¿sí? Y vamos a ver que la herencia mendeliana, que se llama mendeliana porque sigue las leyes de Mendel, o también llamadas de gen único. Tengo un gen que me está causando el caos, ¿sí? Y hay enfermedades que son causadas por un solo gen, y hay enfermedades que son causadas por múltiples genes, solo que no la veis, ¿sí? Ayer vimos a un paciente con galactosemia. Galactosemia es mendeliana. Tengo alteraciones en un solo gen y eso me causa la galactosemia. Pero la galactosemia puede ser causada por 4 diferentes genes. Puede ser el GALC, puede ser el GALT, puede ser el GALE y puede ser uno nuevo que tiene otra letra que no me acuerdo, ¿sí? Va a tener alteración en uno de esos 4, no en los 4, ¿sí? Y por eso va a seguir un patrón específico porque cada gen tiene su patrón, ¿sí? Lo bueno de estas enfermedades es que son predecibles. Yo sé quién está en riesgo y quién no está en riesgo, ¿sí? Entonces me sirve para la mamá decirle su riesgo para tener más hijos, el riesgo para sus hermanos y el riesgo para los hijos que ya tienen que están sanos, ¿sí? Nuestra paciente de ayer, su último hijo fue el que salió con la galactosemia, pero tiene una hija de creo que 16 años. Ella es sana, pero tenemos que pensar en el riesgo de que ella también sea portadora. Entonces, hablar con ella ya cuando entre edad reproductiva, que ya no está tan lejos, cuál es su posibilidad de tener un hijo igual que su hermano, ¿sí?
Entonces, tenemos 3 términos aquí un poquito raros. Fenotipo son los genes que tienen, los alelos que tienen, aquello que está metido en cada una de sus células, ¿sí? Y fenotipo es aquello que vamos a ver, ¿sí? La expresión de esos genes. Hay algunas enfermedades que tienen una relación genotipo y fenotipo bien específica. Tengo esta mutación, voy a tener estos síntomas. Hay otras que no, que tenemos una variabilidad de síntomas, que vamos a ver cómo se llama eso. Entonces podemos tener la misma mutación y diferentes fenotipos, ¿sí? Y el haplotipo es lo que usualmente estudiamos cuando hacemos una prueba genética. Ver qué alelos tiene en un gen específico. Porque cada mutación, cada cambio, tiene su nombre. Lo identifican, es el alelo tal, ¿sí? Tiene su nombre bien feo que empieza con RS y como 7 diferentes números. Pero cada uno es identificable. ¿Para qué? Para que pueda compararlo con otros pacientes. Estén hablando chino, estén hablando francés o inclusive estén hablando ruso, ¿sí? Puedo siempre saber que es el mismo. Ahora, el problema de las enfermedades genéticas es que no son idénticas. ¿Por qué? Porque cada persona es única. Entonces tenemos lo que se llama la heterogeneidad del locus. Pensamos la misma enfermedad, pero diferentes genes me lo pueden causar. La lactosemia, ¿sí? Tenemos la heterogeneidad alélica. Mismo gen, misma enfermedad, diferentes alelos me la causan, ¿sí? Distrofia muscular de Duchenne, que tenemos un chorro de niños con Duchenne, todos tienen los mismos síntomas, todos tienen afectados el mismo gen, sí. Y ni uno con la misma mutación, todos tienen su mutación única, ¿sí? Y tenemos la heterogeneidad clínica, ¿sí? Esa variabilidad que tienen la misma mutación, pero no todos tienen los mismos síntomas, ¿sí? Fibrosis quística. No todos los niños con fibrosis quística van a tener los mismos síntomas, ¿sí? No. Y nos han oído decir que va a ser homocigoto o heterocigoto compuesto. ¿Y esto qué quiere decir? Homocigoto tiene los dos mismos alelos, los dos están malos y por eso causó la enfermedad, ¿sí? Heterocigoto, aquel que tiene un alelo normal y uno que está mutado, que ha cambiado y no funciona, ¿sí? Heterocigoto compuesto es cuando los dos están mutados y ninguno de los dos funciona, pero no son idénticos entre sí, son diferentes, ¿sí? Ahora, el hemicigoto son todos los hombres que tienen algo malo en su cromosoma X, ¿sí? Una mutación en el cromosoma X, en un hombre se le llama hemicigoto. ¿Qué? Porque solo tiene un X. Y si aquí ese X no funciona bien, ya se fregó, no tiene otra opción, ¿sí? Una mujer todavía tiene otro X de backup para tratar de sacarlo del hoyo, ¿sí? Entonces las mujeres no pueden ser hemicigotas, solo los hombres, ¿sí? Ahora, penetrancia y expresividad. Penetrancia es si hay o no hay síntomas. Tengo una mutación y desarrollé síntomas, y todos los que tienen las mutaciones desarrollan síntomas, penetrancia completa. No todos los que tienen una mutación desarrollan síntomas, penetrancia incompleta, ¿sí? Que eso es cáncer. Todos los pacientes con cáncer hereditario tienen una mutación en un gen de cáncer, pero no todos desarrollan cáncer, penetrancia incompleta, ¿sí? Ahora, la expresividad es la severidad de los síntomas. ¿Qué tan feos están mis síntomas? ¿Sí?
Entonces, enfermedades con expresividad constante, todos van a tener los mismos síntomas siempre. ¿Sí? Expresividad variable, el autismo. No todos los niños autistas tienen los mismos síntomas y en la misma severidad. ¿Sí? A pesar de que puede ser que todos tengan la misma causa genética. Dominante, necesito que uno de los genes, un alelo esté malo para que me cause la enfermedad. Recesivo, necesito que ambos estén malos. ¿Sí? Eso quiere decir que tanto mamá como papá pasan esos genes malos y se juntan para causar la enfermedad. ¿Sí? Pero repito, no puedo decir que los papás son portadores de una mutación patológica y no lo confirmo. ¿Sí? Ahora, dominante incompleto. Dominante incompleto es, en este caso, bien bonito. Tenemos a dos pacientes con acondroplasia. ¿Saben qué es la acondroplasia? ¿Sí? Un tipo de enanismo. Y se juntaron dos acondroplásicos, se enamoraron, decidieron tener hijos. ¿Sí? Y ojo que aquí la acondroplasia es dominante, entonces lo que me importa es esta A mayúscula roja. ¿Sí? Y tienen varias opciones. Puede ser que pasen su gen bueno, funcional, van a tener un niño sano. ¿Sí? Puede ser que le pasen cada uno un gen bueno y un gen malo. Entonces van a tener a dos con enfermedad moderada igual que ellos. Pero cuando el acondroplásico junta sus dos genes dominantes, la enfermedad es tan severa que usualmente es letal. ¿Sí? Entonces, el dominante incompleto es aquel que la carga de genes dominantes me afecta la expresividad de mi enfermedad. ¿Qué tan severa va a ser? ¿Sí? En la acondroplasia, entre más genes dominantes haya, peor va a ser el pronóstico. Ya no solo son chiquitos y funcionales, sino que son chiquitos, pero no tienen caja torácica, entonces o desarrollan corazón o desarrollan pulmones, pero no los dos. Las extremidades son tan chiquitas que parecieran como medio aletitas. Y es tan severo que usualmente mueren. ¿Sí? Ahora el que me comí, que es el codominante, cuando expreso ambos genes. ¿Sí? Ambos alelos de diferentes genes. Entonces, hay enfermedades tipo cegueras que son bien complicadas, que estas pueden ser causadas por genes codominantes. Tengo un gen dominante mutado aquí, otro gen dominante mutado acá, y los dos se juntan para causarme la enfermedad. ¿Sí? Ahora, patrón fácil, el recesivo. Tenemos aquellos que tienen que tener dos mutaciones, ¿sí? Tienen que ser homocigotos o heterocigotos compuestos. Y usualmente es porque son genes funcionales, algo que estamos produciendo que necesitamos. Enzimas, receptores, algo que de verdad necesitamos que se mantenga funcionando. Y cuando tenemos dos alelos que dejan de funcionar, pues no se está produciendo esa sustancia y por eso se causa la enfermedad. ¿Sí? Ejemplo fácil, las mucopolisacaridosis que vienen todos los martes a la emergencia, que yo estoy seguro que todos los han visto ahí. Ellos son genes con pérdida de función y son recesivas. Pierden ambos alelos, no tienen enzima y se empiezan a acumular sustancias. ¿Sí? Y este tipo de herencia a veces se le llama horizontal porque usualmente vamos a ver afectados a los hijos, ¿sí? de una misma pareja.
¿Por qué? Porque ellos tienen, ahorita el gen malo es el chiquito, tienen cada uno un gen malo y entonces tienen un 25% de riesgo de tener un niño afectado. ¿Sí? Por favor, no usen la frase 1 en 4, porque la gente piensa, ya tuve el malo, me van a salir 3 buenos. Y todo el mundo se ríe, pero es cierto, se lo creen. Y ahí lo oímos. Y lo hemos visto. Es que me dijeron que era 1 en 4, pero tengo 3 enfermos. ¿Dónde me están saliendo los buenos? Y llegan enojados porque de verdad se lo creen. ¿Sí? Entonces, porcentajes, 25% de riesgo de que cada embarazo salga afectado. ¿Sí? Hay una analogía que me gusta. Tienen una piscina de pelotas. ¿Sí? Y tienen un riesgo del 25% de sacar una pelota negra que está afectada. ¿Sí? Y sacar la pelota negra no quiere decir que la vaya a dejar afuera. La vuelvo a meter y lo vuelvo a revolver para tener otra vez el 25% de riesgo de sacar la pelota negra. ¿Sí? Se resetea con cada embarazo. Entonces, este es el dibujito que siempre vemos. Que tenemos que papá es portador, mamá es portador, 25% de riesgo de tener un hijo enfermo. Este es el dibujito que yo nunca les enseño a las pacientes porque ahora, los sanos. Tenemos un 50% de riesgo de que sean portadores igual que sus padres. ¿Sí? Cuando lo vemos en total. Pero un portador nunca puede estar en el mismo grupo que el enfermo, porque el enfermo tiene síntomas y el portador no. ¿Sí? Entonces tenemos que agarrar a todos los sanos, a esos 3 sanos, y ya no es el 50%, es el 66%, porque 2 de cada 3 sanos van a ser portadores. ¿Sí? Entonces ahí ya cambia. Ya no tengo un 50% de riesgo de ser sano, tengo un 66% de riesgo de ser portador. ¿Sí? Mi riesgo aumentó. Y por eso, cuando me dicen que tiene un hijo sano y 3 enfermos, digo, ay, pobrecito ese sano. Tiene más probabilidades de ser portador que de ser sano. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver el árbol? Usualmente solo los hermanos van a estar afectados. ¿Sí? Y usualmente los padres van a ser portadores, pero tengo que confirmarlo antes de ponerle ese puntito. ¿Sí? Entonces, así se va a ver. Y por eso se dice que es horizontal. Se perdió la pantalla. Uy. Claro, ahí está. Ese fue el sonidito. Ahí está. Entonces, se dice que es horizontal porque solamente solo los hermanos van a estar afectados. ¿Sí? Pero si papá y mamá son portadores, deberíamos de ir a buscar quiénes de los abuelos también eran portadores. ¿Quién les pasó ese gen? ¿Sí? Y quiénes de sus hermanos también pueden ser portadores. ¿Sí? Porque aquí tal vez se salvaron y solo están la mitad van a ser portadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada portador tiene un 50% de riesgo de pasarle su gen malo a sus hijos. ¿Sí? Sean hombres o sean mujeres. Y puede ser de que hayan más bombitas ahí a punto de explotar en la familia extensiva. ¿Sí? Entonces,
Este es solo dibujito resumen para que les quede. El dominante. Dominante, necesito un alelo para que se dé la enfermedad. Alias, los heterocigotos pueden darme la enfermedad, ¿sí? Y si es un dominante incompleto, pero si todavía me aparece. Pero aparece solo el logo del... No aparece la presentación. Es raro. Ahí tal vez. Bueno. Entonces, el dominante incompleto, si tiene dos genes dominantes, va a ser mucho más severo, letal. ¿Sí? Si es un dominante puro, no importa cuántos dominantes tenga, todos van a tener los mismos síntomas. ¿Sí? Y esta herencia se le dice que es vertical. ¿Por qué? Porque puedo seguir como ese gen se ha ido heredando y sé quién está en riesgo de heredarlo y quién no. ¿Sí? Entonces, cada hijo va a tener un 50% de riesgo de tener la enfermedad. Y los que no tienen síntomas, ya se salvaron, que les vaya muy bien, por lo menos de esto, no tienen que preocuparse. ¿Sí? ¿No? ¿No? Eso sale de su logo nada más. Ahí ya. Entonces vamos a tener a alguien afectado en cada generación. Podemos seguir ese gen, cómo se va a heredar. Cada uno tiene un 50% de riesgo de heredarlo, no importa si son hombres o si son mujeres. Y los que están normales, que les vaya muy bien, de esto no se preocupan. No. Y los hombres y las mujeres lo transmiten por igual. ¿Sí? Entonces, puedo ver cómo este gen, mamá se lo pasó a hijo, que se lo pasó a hijo, que se lo pasó a hijo. ¿Sí? Puedo ir viendo linealmente, verticalmente, cómo ese gen se ha ido heredando. ¿Sí? Y aquel que salió sano, pues que le vaya muy bien, no tiene ni papá. ¿Sí? Y todos sus hijos, por lo menos de esta enfermedad, no se tienen que preocupar. Entonces va a haber alguien afectado en cada generación, afecta tanto a hombres como mujeres, cada hijo tiene un 50% de riesgo de heredarlo y puedo ver cómo se va heredando, ¿sí? Ahora, las dominantes tienen lo que se llaman las mutaciones dinámicas, aquellas que van cambiando con cada generación, ¿sí? Entonces todos tenemos genes que tienen repeticiones, tienen tripletes que se repiten, sea G, sea G, sea G, sea G, ¿sí? Y tenemos un número estándar de repeticiones. Entonces, estas mutaciones dinámicas son las que esos tripletes, estas repeticiones, aumentan con cada generación, ¿sí? Y se les llaman dinámicas porque se expanden. Cada generación tiene un mayor número de repeticiones, ¿sí? Son los premutados, aquellos que ya tienen un número aumentado de repeticiones, los que cuando lo pasen a la siguiente generación ya van a tener hijos afectados. Ellos no van a estar afectados, pero sus hijos sí, porque van a expandirse ese número de repeticiones. Y el problema es que entre más repeticiones, se presentan edades cada vez más tempranas. Esa es la anticipación. Papá le dio síntomas a los 50, hijo le va a dar síntomas a los 30, a los 20, ¿sí? Entonces, hay un tipo de atrofia espinal que es causada por estas repeticiones, que el abuelo es diagnosticado porque el bebé recién nacido es el que empezó con síntomas. Y entonces vamos viendo para arriba, para arriba, para arriba, quién lo tiene, y aparece que el abuelo es el que tiene la enfermedad. Lo que pasa es de que no ha presentado síntomas aún porque sus repeticiones no son suficientes, ¿sí? Y esto lo vemos aquí.
El bisabuelo, tatarabuelo, a los 89 años se murió, tenía 49 repeticiones. A los 78 años se murió su hijo con 65 repeticiones, que ya tenía síntomas cuando se murió. A los 65 años se murió su hijo, también porque empezó con síntomas, progresaron mucho más rápido, se murió y tenía 81 repeticiones. Pero su hijo de 50 empezó con síntomas, a los 45 tenía 98 repeticiones. Su hijo de 32 ya empezó con síntomas, pero el problema es de que ya se había casado y había tenido un hijo que tiene 159 repeticiones. Ahí está el presintomático. El niño que sabemos que va a desarrollar síntomas, pero todavía no ha llegado a la edad para desarrollar. ¿Sí? Y tenemos al premutado, que era el tatarabuelo, que fue el que murió antes de presentar síntomas o antes de necesitar presentar síntomas. ¿Sí? ¿Sí? Dominante, puedo ver cómo se va heredando con cada generación, pero cada generación le va peor. ¿Sí? Este es un árbol verdadero de una familia que literalmente a todos los estudiaron. Si es positivo es que tenía número aumentado, si es negativo es que no tenía número aumentado. Y allí el portador no es portador, es aquel que está premutado. ¿Sí? Tiene un número aumentado de tripletas, pero no es suficiente para causar enfermedad. ¿Sí? Ligado a X, recesivo sigue las mismas reglas que el autosómico recesivo, la única cosa es de que es ligado a X. ¿Sí? Entonces, los hombres lo van a tener porque solo tienen un X y ese X está fregado, síntomas, ¿sí? Pero las mujeres necesitan que ambos X estén afectados para causar la enfermedad, ¿sí? Entonces, la teoría de que no pueden haber mujeres hemofílicas es pura paja. Lo que necesitan es tener a un papá hemofílico que se case con una mamá portadora, ¿sí? Pueden tener hijos hemofílicos, hijas hemofílicas, ¿sí? Entonces va a haber muchos más hombres que mujeres afectadas, pero las mujeres portadoras, sanas, relativas, puede ser de que sí tengan riesgo de tener algún síntoma, dependiendo de cuántas X afectadas tengan, ¿sí? Entonces, ya saben el dibujito recesivo, ¿sí? Papá pasa su X a todas sus hijas, alias todas sus hijas van a ser portadoras. Siempre, todas las hijas van a ser portadoras, siempre. Y sus hijas tienen un 50% de riesgo de tener hijos afectados. Porque o le pasan el X bueno o le pasan el X malo, ¿sí? Entonces, este árbol también se le llama horizontal porque vamos a tener generaciones afectadas. Pero se salta generaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos mujeres portadoras que a veces no sabemos que son portadoras y ellas son las que están pasando ese gen sin querer, ¿sí? Entonces, en hemofilia, mis mujeres sanas portadoras no siempre son completamente sanas, a veces tienen menstruaciones muy pesadas, si se cortan, se tardan mucho en sangrar, pero eventualmente coagulan, ¿sí? No van a tener los síntomas típicos de una hemofilia, pero sí van a tener algo, ¿sí? Peor con Fabry. La enfermedad de Fabry también es ligada a X, es recesiva, alias un papá se lo va a pasar a todas sus hijas y puede ser de que todas sus hijas tengan un fallo renal a edades avanzadas, que tengan derrames, que tengan neuropatías, etcétera, etcétera. Más leves que si fueran hombres, pero pueden tener síntomas, ¿sí? Entonces, nunca va a pasarlo un papá a su hijo, pero se lo va a pasar absolutamente todo a sus hijas, ¿sí? Va a pasar desapercibido, sin querer, por un par de generaciones, y cada hijo
y una mujer portadora tiene un 50% de riesgo, ¿sí? Cada nieto hombre de un hombre afectado tiene un 50% de riesgo de haberlo pasado a través de sus hijas, ¿sí? Entonces, el dominante ligado a X es el raro, porque le da tanto a hombres como a mujeres, porque solo necesitamos uno que esté mal, ¿sí? Vamos a tener mucho más mujeres afectadas. ¿Por qué? Porque si papá lo tiene, se lo va a pasar a absolutamente todas sus hijas y a ninguno de sus hijos, ¿sí? Y cada mujer tiene un 50% de riesgo de que se lo pase a sus hijos o hijas, independientemente, ¿sí? Y como es dominante, alguien afectado en cada generación, ¿sí? Lineal, vamos a poder ver cómo se va heredando con cada generación, ¿sí? Vamos a seguir ese gen. Vamos a tener un montón más de mujeres, ¿por qué? Porque un hombre se lo va a pasar a todas las hijas, ¿sí? Y cierto, van a tener síntomas más leves, pero van a tener síntomas, ¿sí? Y las mujeres van a ser mucho más comunes que los hombres. Resumen, ¿sí? Y la mitocondrial, que es la bien fregada, sí, mamá no la pasa, pero mamá no la pasa en cantidades diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mitocondrias se replican, multiplican su ADN al azar. Hay algunas que lo hacen, hay algunas que no lo hacen, pero no necesariamente tiene que estar atado a que si funcionan o no funcionan, ¿sí? A veces la que se multiplica en cantidades industriales es la mitocondria mala que no nos sirve para casi nada, ¿sí? Y además se separan en cada célula al azar. Cada ovocito recibe un número al azar de mitocondrias, ¿sí? Y puede ser de que sean mitocondrias malas, como puede ser que sean mitocondrias buenas, ¿sí? Entonces, cada feto recibe un número diferente de mitocondrias, que algunas son buenas, algunas son malas, y dependiendo de su buena pata o mala pata, recibe más malas que buenas, ¿sí? Y puede ser que estén más afectados, ¿sí? También, cada mitocondria decide a qué tejido, a qué órgano está, en qué órgano está, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos a la módula, que son 8 celulitas, cada celulita tiene su diferente número de mitocondrias, y cada una de esas células se va a volver diferente tejido. Entonces puede ser de que una esté muy afectada, y entonces ese tejido va a estar muy afectado, mientras otros tejidos, para nada. ¿Sí? Entonces las enfermedades mitocondriales, cuando vemos el arbolito, se mira bien bonito. Un hombre no se lo pasa a nadie, y una mujer se lo pasa a todos. Pero esos todos tienen diferentes síntomas. Encontrar esos todos es bien difícil. Si tenemos, digamos, MELAS, que es una encefalopatía mitocondrial, que tienen acidosis láctica y que tienen episodios tipo derrame, ¿sí? Como derrames desde chiquitos. Pero puede ser que un paciente tenga todo o que solo tenga un síntoma. Hace acidosis lácticas cuando hace ejercicio. O hace acidosis lácticas cuando tiene una infección. Pero no hace derrames y no hace nada más, las encefalopatías. Mientras que tiene un hermano que sí tiene episodios tipo derrame desde que tenía 15. Y puede ser que tenga otro hermano que está en cama porque no se puede mover, porque la acidosis láctica lo está matando, tiene episodios tipo derrame y además tiene la encefalopatía. ¿Sí? Entonces, como me puede afectar todo, puede ser de que tenga hermanos con diferentes síntomas, con diferentes cantidades, severidades. ¿Sí? Entonces, ahí se mira bien bonito, pero es bien difícil encontrarlo. ¿Sí? Ya uno cuando va investigando, a veces aparece el patrón. Había un hombre que no se lo pasó a nadie, y había una mujer que se los pasó a todos. ¿Sí? Y cada vez que hay una mujer, se lo va a pasar a todos. ¿Sí?
y corrí con los últimos 5, pero ya nos quedamos sin tiempo. Entonces, dudas, me llaman, me escriben, me pueden decir, tengo un paciente y le hice su arbolito y creo que es. Y se los puedo confirmar o les puedo decir, no, necesitamos generar. ¿Sí? Entonces, si ya no hay dudas, que tengan una buena semana.